Adelante. ¿Ya podemos comenzar, doctor? Sí, adelante. Ya pueden iniciar. Vamos a comenzar con el nombre oficial de Francia, que es la República Francesa. Su capital es París. Tiene una población de 64.994 millones de habitantes. Su moneda es el euro y tiene una extensión de 545.630 kilómetros cuadrados. Sus límites territoriales van a ser al oeste con el Océano Atlántico. Al sur, los límites son con el mar Mediterráneo y Mónaco e Italia. Al suroeste, comparte frontera con España, Andorra y el mar Cantábrico. Al norte se encuentra el canal de la Mancha, el mar del norte y Bélgica. Y esta va a tener fronteras con Luxemburgo, Alemania y Suiza. Este va a tener una división administrativa que son 13 regiones. Estas es Bretaña, el centro Valle de Loira, Córcega, Isla de Francia, Provenza, Alpes, Costa Azul, País de Loira, Normandía, Altos de Francia, Gran Este, Nueva Aquitania, Occitania, Borgoña, Franco Condado y Auvernia Rodano Alto. Y tiene 12 territorios de ultramar. Dentro de esos territorios de ultramar se encuentra Guadalupe, Guayana, Martinica, Isla de la Reunión, Mayotte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, San Bartolomé, San Martín y San Pierre Miquelon, tierras australes y antárticas francesas y la isla de Wallis y Futuna. Dentro de esta, el territorio más grande sería Guayana. Francia va a ser una gran llanura y va a estar separada del resto del país por un relieve rico y grandioso. Este va a tener los Pirineos y los Alpes. Su clima va a ser en el norte plano y lluvioso, donde la bruma va a abundar. El centro es frío y seco y el Atlántico va a ser húmedo. Al sur, Mediterráneo y ventoso. La forma de gobierno de Francia va a ser una república unitaria semipresidencial con tradiciones democráticas. Eso quiere decir que va a estar dado por una Asamblea Nacional y un Senado. El poder ejecutivo, va a estar como en México, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el poder ejecutivo va a estar liderado por el presidente de la República y el gobierno. El presidente es igual que acá, es elegido directamente por sufragio, pero va a estar un mandato de 5 años. ¿Alguien tiene encendido su audio? Se escucha mucho ruido.
El poder legislativo va a estar dado por el Parlamento francés, que es bicameral. Esto quiere decir que va a estar dado por dos cámaras de representantes, que serían los diputados y el Senado. Y también va a estar el Poder Judicial. Este es un sistema judicial, está representado por el Tribunal de Casación, que es el más alto tribunal de Francia. Bueno, en cuanto a la economía de Francia, esta es considerada potencia agrícola de la Unión Europea, pero esta actividad no da demasiado empleo a la población, solo da en un 3%. Sus productos principales de Francia van a ser el trigo, el maíz, la carne y el vino. Y también va a estar lo que es el sector industrial, es la clave en Francia, las claves los sectores industriales claves en Francia serían las telecomunicaciones, la electrónica y el sector aeroespacial y el armamentístico. El sector terciario, va a representar cerca del 80% del Producto Interno Bruto francés y va a ser el más importante ya que emplea casi 3/4 partes de la población activa. Bueno, ahora, ¿ya terminaste, Carita? Ya, ya. Bueno, en cuanto a la población francesa, pues la biografía nos dice que es el resultado de una mezcla de aquellos pueblos que formaron pues un gran conjunto europeo. Francia fue hasta el siglo XVIII el país más poblado de Europa y su transición demográfica fue precoz, anticipándose pues a menudo a las situaciones de su tiempo. La población francesa ocupa una parte de menor importancia dentro de la población mundial. Nos dice que a mediados del siglo XVIII Francia representaba el 15% de la población europea y el 3% de la población mundial. Hoy en día, pues representa menos del 8% de los europeos y menos del 1% de los habitantes de la Tierra. Como la mayoría de los países europeos y a pesar de uno de los índices de natalidad más altos del continente, Francia es un país que envejece y pues se representa más que nada como un país viejo. Así la proporción pues de las personas mayores crece al contrario de lo que ocurre pues con las personas jóvenes. Las mujeres viven más con una esperanza de vida de 85 años y pues los hombres con una esperanza de vida de 78 años. Y pues las mujeres superan igual en número a los hombres en algunas determinadas edades. Ahora, entre los siglos XIX y XX son sinónimos de éxodo rural, con un aumento pues, de la población, la mecanización de la agricultura y los campesinos convertidos en obreros industriales urbanos. Hoy el índice de urbanización pues, es de 78% de la población, con un crecimiento lento. Esta estadística representa la evolución del número de habitantes de Francia desde el año 2008 hasta el 2019. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad y el incremento de la tasa de natalidad son factores que van a dar lugar al crecimiento de esta población. Por el contrario, los movimientos de población, como son las emigraciones, van a llevar a un descenso de esta misma. La siguiente. Bueno, ahora, en cuanto al idioma, el idioma francés es una lengua romance hablada en la Unión Europea, especialmente en Francia, país en el que se habla pues otras lenguas como es el bretón, el occitano, el vasco, catalán, entre otros, pero el francés es el idioma de la lengua oficial, aunque hay pues como ya vimos variantes lingüísticas. Estas lenguas no se enseñan oficialmente ni se usan de forma oficial, por lo que pues han ido decayendo en desuso, aunque desde algunos sectores, como algunas instituciones privadas, pues fomentan su enseñanza para pues evitar su completa desaparición. La siguiente. Bueno, las principales características de la estructura de la población en Francia son las siguientes. La población femenina es el
40,67%, bastante superior a la masculina, que es del 48,33%. Su saldo vegetativo es positivo, es decir, que el número de nacimientos supera el número de muertes. La diferencia pues no es muy significativa. La tasa de natalidad no es muy elevada y la situación pues puede variar en los próximos años hasta llegar a un crecimiento cero. Su población tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 20,41%. Se trata de esta población que está envejecida. Y pues los franceses que viven de media 83 años, tienen también una esperanza de vida muy alta comparada con la del resto de los ciudadanos del mundo. La siguiente. Acá se nos proporciona la distribución de la población según edad. La información está incluida por sexo, grupo de edad, de la siguiente manera: de 0 a 14 años son niños, de 15 a 24 años, edad laboral temprana, de 25 a 54 años, edad laboral máxima, de 55 a 64 años, de edad laboral madura, y de 65 años y mayores, personas de edad avanzada. Como sabemos, la estructura de edades de una población va a afectar más que nada los principales problemas socioeconómicos de una nación. Además, la estructura de edad también se puede usar para ayudar a predecir pues, posibles problemas políticos. Entonces, ahí podemos observar que de 0 a 14 años va a haber un total de 18,48%, de los cuales corresponde a hombres 6.366.789 y mujeres 6.082.729, y ahí lo pueden ir leyendo. La siguiente. Ahora, en cuanto a la esperanza de vida, nos dice que en Francia se empeora la esperanza de vida. En 2020 la esperanza de vida cayó hasta situarse en 82,3 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 85,3 años, mayor que la de los hombres, que fue de 79,2 años. Francia ha empeorado su situación y ha pasado a ocupar el puesto 12 en el 2019 al 18 en el 2020. Esto quiere decir que la esperanza de vida de sus habitantes es alta en comparación a la del resto del mundo. Pero si miramos la evolución de la esperanza de vida en Francia en los últimos años, vemos que ha bajado respecto a 2019, en el que fue de 83 años, al contrario de lo que ocurre con respecto a 2010, cuando estaba en 81,8 años. Ahora, respecto a la mortalidad, nos dice que hay más muertes en Francia en el último año. En 2020 murieron en Francia 669.137 personas, 55,749 más que el año anterior. Y en Francia la media fallecen cada día alrededor de 1,83 personas. Y si observamos los datos por sexo, vemos que murieron más mujeres, 308.448, que hombres, que es de 304.940. Además, Francia pues ha empeorado su situación de tasa de pues mortalidad. Y si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Francia en los últimos años, vemos que se ha incrementado respecto a 2019, en el que fue de 9,1%. Y en cuanto a la natalidad, la tasa bruta de natalidad pues nos indica la cantidad de nacidos vivos por año, por cada 1.000 habitantes, y pues en 2020 cayó la natalidad en Francia y nacieron alrededor de 736.560 niños. En 2020 nacieron también 17.448 niños, menos que en 2019, con lo que el número de nacimientos pues ha bajado un 2,31%. La siguiente. La siguiente, por fin. Bueno, pues esto ya lo había mencionado mi compañera, que pues para el 2020 la esperanza de vida en Francia fue de 82,3. En mujeres pues fue de 85,3 años y en hombres fue de 79,2. Y bueno, pues retomando esto, podemos observar que no mejoró con respecto a la del 2019, ya que en el 2019 pues se ubicaba en el puesto número 12 y o sea, de ubicarse en este puesto pasó a el puesto número 18 en el 2020. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, con respecto al índice de desarrollo humano, para el 2019,
En Francia fue de 0.901 y pues esto quiere decir que hubo mejoras con respecto pues al índice de desarrollo humano que había en el 2018. Y bueno, en este año se situó en 0.898. Así que bueno, con esto pues podemos observar que Francia pues se ubica en un buen lugar, ya que ocupa el puesto número 26 del ranking con respecto pues a los puestos, ¿no?, del índice de desarrollo humano. La siguiente, por favor. Bueno, esto igual ya lo había mencionado mi compañera, que bueno, en Francia fallecieron en total 669.137 personas. Así que bueno, para este año, para el 2020, pues la tasa de mortalidad fue de 9.9, para el 2019 fue de 9.1 y pues Francia se movió del puesto número 146 que estaba ocupando en el 2019 hasta situarse en la posición número 155 para el año 2020. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las principales causas de muerte en Francia, no encontré datos más actuales, la verdad, del 2021 o 2020, pero para el 2016, pues en los hombres, la principal causa, siendo esta del 34% de muertes, fue el cáncer, y bueno, más específico fue el cáncer de pulmón, bronquios y tráquea, y todos los relacionados con el consumo de tabaco. Y para las mujeres, la principal causa de muerte pues fueron las enfermedades cardiovasculares, siendo estas, bueno, conformando estas un 32% del total de todos los fallecimientos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema de salud de Francia. El sistema de salud francés pues, es generalmente reconocido por ofrecer uno de los mejores servicios a nivel de salud pública en el mundo. Y sobre todo es un sistema que funciona y que ofrece una cobertura universal. Este sistema de salud está formado por una red totalmente integrada tanto de hospitales públicos, hospitales privados, médicos y otros proveedores de los servicios de salud. Este tiene pues un servicio universal, como hemos mencionado, y brinda atención médica a todos los ciudadanos, y esto independientemente de su riqueza, edad o condición social. La siguiente, por favor. Ok. El Ministerio de Asuntos Sociales... Ah, no, perdón, la otra. Anterior, por favor. Bueno, en esta parte se me olvidó mencionar que, por ejemplo, los residentes franceses van a estar cubiertos a través de ciertas contribuciones obligatorias al seguro médico en Francia y con un seguro privado opcional disponible para aquellos que desean una cobertura adicional. Las agencias financiadas por el gobierno cubren más del 75% de los gastos en salud en Francia. Ahora sí, ya la siguiente. Ok. El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud es el encargado de administrar la salud pública en Francia, y estos tienen servicios de atención primaria y secundaria que son prestados por los diferentes proveedores de atención médica, por lo que Francia ofrece un alto nivel de atención médica preventiva con servicios disponibles que incluyen la prevención tanto de adicciones, chequeos médicos regulares y la promoción de la actividad física y la alimentación saludable. La siguiente. Ok, la administración del Seguro Social es el encargado de negociar todos los honorarios médicos con los sindicatos nacionales y las organizaciones de los proveedores médicos. De hecho, la gran mayoría de los médicos están de acuerdo en seguir una escala de tarifas del Seguro Social. Se les llama a estos médicos bajo contrato, y estos médicos bajo contrato, si llegan a cobrar menos de la tarifa establecida, deben devolver si cobran más, deben devolver el exceso de ingresos al Seguro Social. Se dice que un pequeño número de médicos pues no llega a aceptar esta escala de tarifas que implementa el Seguro Social, y ellos ponen sus propias tarifas, por lo que pues llegan a tener una pequeña clientela de ciertos pacientes de dinero. Las tarifas de atención médica por servicios similares ofrecidos por categorías similares de médicos en la misma zona de Francia, pues llegan a ser las mismas. La competencia existe entre médicos y hospitales, pero se trata de la calidad de la atención médica y no tanto pues de su precio.
En sí, pues los pacientes franceses pueden ver a cualquier médico en su país. Y nos menciona también que las escuelas, por ejemplo, de medicina en Francia van a ser instituciones que son públicas y son casi gratuitas. Así también como que el sistema sanitario francés no suele cubrir o no llega a cubrir el 100% los gastos médicos, sino que solamente un porcentaje destinado o específico según el tipo de servicio o el tipo de medicación. Y bueno, los medicamentos baratos que son recetados pues comúnmente pueden llegar a reembolsarse hasta el 50% de su costo, mientras que los costosos, que aquellos por ejemplo que salvan vidas como en el cáncer, pues se reembolsarían al 100%. La siguiente, por favor. Ok, desde 2006 se dice que los pacientes deben consultar a un médico de atención primaria antes de que ellos puedan llegar a acudir a un especialista. Y tiene que haber un copago obligatorio que va a ser de €1 por cada visita al médico. O sea, esto está establecido que por ley no puede ser cubierta, que por la ley no puede ser cubierta por la seguridad social o por un seguro privado. Más sin embargo, el monto total de este copago por año llega a estar limitado a 50 euros por persona, o sea, no puede ser más allá de esta cantidad. Y funciona de la misma manera si uno está hospitalizado, porque los costos de atención médica llegan a estar cubiertos al 100%, pero los pacientes deben de pagar un cargo de hospitalidad de aproximadamente 16 euros por día. Y esto generalmente está cubierto por un seguro privado, o sea que en teoría se supone que debe pagar los gastos de los médicos o los costos de los medicamentos de su bolsillo y buscar el reembolso pues más adelante. Con respecto a las cartas vitales, bueno, se dice que todo el mundo tiene tarjetas personales de la Seguridad Social y estas pues son las cartas vitales que contienen un chip electrónico con información personal que se puede vincular directamente a las computadoras centrales de este mismo sistema de Seguridad Social y así acreditan automáticamente el reembolso a la cuenta del médico o de la farmacia. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo funciona el sistema sanitario francés? Ok, con respecto a la atención primaria, se dice que esta tiene a cargo aproximadamente 23,000 médicos generales. Y en proporción, pues habría más o menos un médico de cabecera o un médico general por cada 2,600 habitantes. La mayoría de los médicos de cabecera o generales pues llegan a ser profesionales autónomos y trabajan por su cuenta o en prácticas grupales. Los ciudadanos, pues ya habíamos mencionado que estos son libres de elegir el médico de cabecera que quieran e inscribirse con él como su médico personal. Los ciudadanos pues también tienen o también pueden consultar a cualquier otro médico de cabecera que deseen, pero solo el médico personal con el que están registrados está autorizado para que puedan derivarlos a estos pacientes a un especialista u otro proveedor de atención médica, o sea, puede ser una enfermera o un fisioterapeuta, entre otros, ¿no? Para que esos puedan llegar a recibir la atención adicional en el sistema de la atención médica. Y se dice que en la mayoría de los casos, los pacientes tienen que pagar una tarifa fija por cualquier visita a un médico general y el coste en 2021 es de aproximadamente 25 euros por visita y esto independientemente del tiempo que se tarde, pero es superior para aquellas visitas a las consultas abiertas por la noche o fines de semana, como todo, ¿no? Y para las visitas domiciliarias. También la mayor parte del costo de esto será reembolsado automáticamente al paciente por su proveedor de seguro médico estatal, dejando así al paciente entre 0 y 6 euros para pagar un viaje estándar al médico y esto dependiente del tipo de seguro médico que la persona tenga, la edad o también puede ser la condición médica del paciente. Hablando acerca de los accidentes y las emergencias, en Francia existen los servicios de pues accidentes y emergencias y estos son parte del Sistema Nacional de Salud. Todas las ciudades y pueblos de Francia que sean grandes cuentan con un servicio conocido como SAMU y este es un servicio de ambulancia de emergencia. Tanto los paramédicos y los médicos de SAMU son llamados en caso de pues emergencia o accidente y estos llegan a brindar atención
o asistencia en el lugar antes de que puedan transportar a los enfermeros o los lesionados a estos servicios de accidente y emergencia que les había comentado. O pueden ser también otras unidades especializadas en el hospital que les quede más cercano. Asimismo, también el servicio de ambulancia SAMU solo se utiliza para accidentes y emergencias. Otros trabajos de ambulancia rutinarios son reutilizados por empresas privadas de ambulancias y esas son subcontratadas al sistema de salud estatal. Con respecto a la atención sanitaria especializada, bueno, se dice que es proporcionada por los diferentes especialistas que se encuentran, ¿no?, en los pueblos o ciudades de Francia. Y estos especialistas van a cobrar tarifas, pues obviamente más altas que los médicos generales, pero nuevamente pues existen tarifas oficiales acordadas con el Servicio Nacional de Salud y estas constituyen la base sobre la cual se reembolsa a los pacientes. Un gran número pues de especialistas aplican tarifas superiores a las que están rigurosamente o que son rigurosamente oficiales y en tales casos se reembolsará a los pacientes según la tarifa estándar o también una tarifa más alta. En caso de que su proveedor de seguro médico lo llegue a prever de esa manera. Ok, con respecto a los medicamentos, los médicos generales y los especialistas pues llegan a prescribir medicamentos y otros productos para farmacéuticos que luego el paciente debe obtener en una farmacia. Y nos menciona aquí que es inusual que los médicos de cabecera, a excepción de excepto de las visitas nocturnas, tengan medicamentos pues disponibles. En las farmacias dice que se aplica de nuevo el principio de pagar y recibir también reembolso, así como en los costos de las consultas prácticamente al médico. Mientras que con las visitas al médico el paciente paga el monto total adecuado y luego se reembolsa menos el porcentaje que tiene que pagar. Y con los productos farmacéuticos el paciente paga solo la parte del costo que no es atendida por el sistema de salud estatal. Bueno, con respecto a los hospitales, se dice que hay dos tipos en Francia que son, los hospitales que son administrados por el Estado y las clínicas que son las que son administradas por el sector privado. La mayoría de las clínicas privadas están aprobadas por el Estado y por lo tanto pues pueden funcionar para el Servicio Nacional de Salud. Se dice que muchos especialistas trabajan tanto en hospitales estatales como en las clínicas privadas. Pues estos llegan a tener pues un servicio autónomo y pueden vender sus servicios a cualquier hospital o clínica que les pague, o sea, independientemente, ¿no?, de que son del sector privado o público. La siguiente. Bueno, vamos a continuar con las características del sistema sanitario francés. Bueno, aquí vamos a encontrar 7 puntos importantes. Uno de ellos es un sistema único de libertad. Aquí el paciente, tanto como el médico, van a tener muchas facilidades. En cuanto a los pacientes, ellos pueden consultar a un médico general o a un especialista. También los médicos tienen esa libertad de instalar su consulta en la ciudad que ellos elijan. En cuanto a su actividad económica, es creadora de empleos. Bueno, en cuanto al campo de negociaciones, cubre actos medicales, nomenclaturas, así como tarifas de actos de productos farmacéuticos y las propuestas clínicas. Era lo que nos comentaba nuestra compañera. Y también vamos a encontrar una organización centralizada. Bueno, aquí el director de la Caja Nacional de Enfermedad ha sido nombrado por un Consejo de Ministros para 5 años de los poderes para desarrollar las reformas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la organización administrativa, aquí la bibliografía resaltaba muchísimo
que el director de la Unión de las Cajas Nacionales es el director de la Caja Nacional de Seguros de Enfermedades, del régimen general, y aquí el 85% de personas nos marcaba la bibliografía que estaban aseguradas. En cuanto a la Caja Nacional del Régimen General, nos marcaba 7 puntos principales, de los cuales voy a destacar algunos, como por ejemplo el financiar los riesgos de la enfermedad, así como financiar los riesgos de enfermedades, invalidez, maternidad, defunciones, accidentes laborales. Eso es muy importante ahí. También había que coordinar las acciones sanitarias y sociales, así como organizar y dirigir el servicio médico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los grandes principios en la que se basa el sistema francés de salud y la protección social, la bibliografía lo dividía en dos puntos importantes, que era la universalidad, así como la globalidad. En la universalidad destacaba el conjunto de las naciones y residentes que se encuentran cubiertos por este sistema, así como la adhesión a los organismos de protección social que serían obligatorias. En cuanto a la globalidad, aquí remarcaba que el sistema francés cubre el conjunto de acontecimientos de la vida, así como era la salud, maternidad, vejez, invalidez, accidentes laborales y accidentes profesionales, así como prestaciones familiares también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos 2 puntos importantes, lo que es la solidaridad y la gestión paritaria. En cuanto a la solidaridad, marcaba que el sistema francés de protección social proviene de los seguros profesionales establecido antes de la Segunda Guerra Mundial, pero actualmente combina este enfoque de los seguros, en particular en las cotizaciones establecidas sobre los ingresos laborales. Y en la gestión paritaria, marcaba que casi la totalidad de los organismos de protección social son administrados por representantes de los asegurados, así como de los empleadores. Eso era lo que mayormente remarcaba esta parte. La siguiente, por favor. Bueno, ahora ya entrando en el tema, las actividades, vamos a ver las actividades y la organización que existe en este sistema de salud francés. Bueno, es un sistema pluralista. En primer lugar, el sistema de salud francés se caracteriza por la coexistencia de factores que son 4. Entre ellos podemos ver los actores políticos, por ejemplo, los hospitales, así como también están presentes los actores privados, que ya serían clínicas privadas o las profesiones liberales. Y también podríamos tomar en cuenta que esto contiene tanto un sistema de fondos de aseguramiento de la salud, así también una importante intervención estatal. Además, también esto va a combinar aseguramientos públicos, así como los aseguramientos privados. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el Estado es el principal actor de la salud y de este modelo el Estado va a asumir directamente o por intermedio las estructuras especializadas. Entre ellas están la planificación de la oferta de asistencia sanitaria, así como la política general de salud pública. Vamos a encontrar también la formación de los actores de la salud. Y aquí remarcaba que podíamos englobar lo que son médicos, enfermeros y personal paramédicos. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con esto. Y también podemos, en este punto nos remarca la fijación de dotaciones de fundamentos de los establecimientos, así como la política de medicamentos, que es la autorización,
tarifación y el control, así como la orientación y el control de los organismos de asistencia y de prevención, así como todos los sistemas de salud. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que sí se escucha lo que estoy diciendo, es que empezó a llover y bueno, la afiliación a un régimen de seguros de enfermedades aquí va a ser obligatoria y nos remarcaba que en Francia la instauración de seguros de enfermedad se lleva a cabo por varios regímenes. Está principalmente lo que es el general, el agrícola y el régimen social de agrícolas, de los agrícolas, de los autónomos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise poner los regímenes más importantes y vamos a encontrar el régimen general que se va a organizar en 3 niveles, que sería la Caja Nacional de Seguros de Enfermedad de los Trabajadores Asalariados, así como también 16 cajas regionales de seguros de enfermedad. Y vamos a encontrar por último régimen 128 cajas primarias de seguros de enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, hoy vamos a continuar con los que son los recursos financieros y gastos en salud. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bien, más que nada decía que el Parlamento era por el intermedio de la ley del financiamiento de la seguridad social y esta va a determinar el financiamiento y las condiciones en las que se hace efectivo el gasto social en salud. En cuanto a esto también, el sistema francés va a ser casi totalmente mutualizado en cuanto a los gastos de salud, que no van a ser directamente sufragados por los pacientes, sino van a ser estos asumidos en general bajo la forma de reembolso, como ya lo han venido mencionando mis compañeras, por lo que es el seguro de enfermedad obligatorio. En cuanto aquí, la responsabilidad financiera del ciudadano del cuidado de la salud va a estar a cargo por la SHS, eh, que es la institución más importante del sistema de seguridad social francés, que este proveyó un financiamiento por un 75% de los gastos totales en salud. En cuanto a la financiación de los servicios prestados por esta institución va a depender principalmente pues, del esquema considerado, pero aquí los recursos se van a basar casi exclusivamente en los aportes personales de lo que son los trabajadores y en las casas patronales de los empleadores. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, la SHS su principal función va a ser la realización de reembolsos de los pagos efectuados por los pacientes por su atención en hospitales públicos, ya sea también privados, con y sin fin de lucros, con los cuales haya convenios contractuales. Sobre todo esta forma y dependiendo de las características del diagnóstico o del tratamiento. El SHS retorna en suma prefija y una vez el paciente pues ya haya realizado el pago, a las personas atendidas va a dar como que un porcentaje predeterminado. La siguiente, por favor. Bien, continuando con los seguros voluntarios y complementarios. Más que nada, nos dice que este va a surgir por la necesidad de financiar la brecha no cubierta por el reembolso de la SHS, que es el régimen de seguro de enfermedad. Lo que va a hacer esto es que en ciertas situaciones como enfermedades graves, la maternidad o accidentes de trabajo se va a cubrir en totalidad o casi en totalidad de los gastos del paciente. Aquí en los demás casos, el seguro de enfermedad va a reembolsar una parte de los gastos y lo demás, pues lo va a dejar a cargo de lo que es del enfermo, pues lo que se le va a llamar como el ticket de mother. Y es por eso que estos sistemas complementarios de cobertura de salud se van a instaurar lo que es progresivamente para asumir la totalidad o parte de los gastos dejada pues a cargo del paciente. La siguiente, por favor.
En continuo con lo que es la cobertura universal de enfermedad, la CMU, más que nada, esta va a permitir a los más pobres residiendo lo que es legalmente en Francia o en los departamentos de ultramar, beneficiarse en cuanto a la protección de lo que es de enfermedad de la seguridad social. Aquí la CMU en la práctica va a cubrir dos categorías de beneficiarios, lo que es la primera, las personas que carecen de todo derecho al seguro de enfermedad o que han agotado dicho derechos al seguro. Lo segundo va a ser que las personas que se benefician de una cobertura de salud con el seguro de enfermedad, pero cuyos bajos ingresos pues no le van a permitir conseguir un seguro adecuado, ¿no? Y aquí los beneficiarios de la renta mínima tienen derecho automáticamente a lo que es a la cobertura universal de enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las ofertas de bienes y servicios médicos, aquí nos dice que el Código de Salud Pública fija la práctica de profesionales y el funcionamiento de los establecimientos. Aquí también los profesionales del sector médico, comadronas, farmacéuticos, médicos y dentistas van a disponer también de colegios profesionales que van a vigilar estos, lo que es el correcto cumplimiento pues de la deontología y que van a otorgar o quitan el derecho pues de ejercer lo que es la actividad. En cuanto a los centros de salud que incluyen los hospitales, tanto públicos o privados, 3.000 centros de lo que es de salud, 3 millones de centros de salud, perdón. La siguiente, por favor. Bien, continúo aquí. ¿Qué pasó? Una disculpa. Continúo con lo que son los hospitales públicos. Se van a organizar en varias categorías, que son 31 centros, cuales 29 son también centros hospitalarios universitarios, 562 centros hospitalarios generales, 349 hospitales locales establecidos en ciudades pequeñas y zonas rurales. Y en este, pues también vamos a añadir los así y el Hospital Nacional de Saint Mary's. Y los centros de salud van a asumir lo que es el servicio público, y van a que tengan publicaciones a la permanencia y la asistencia y la igualdad entre los usuarios, que va a procurar que los pacientes tengan lo que son los cuidados curativos, preventivos o paliativos. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los centros privados, van a existir lo que son centros con carácter no lucrativo, participando a menudo en el servicio público, hospitales con carácter lucrativos que van a ser las clínicas. En cuanto a los hospitales públicos, fueron durante mucho tiempo financiados por precio de día de asistencia y luego por
dotaciones globales anuales. Y las clínicas están financiadas por días de estancia y tarifas según el acto médico que tienen que adoptar similar mecanismo para el acercamiento de los modos del financiamiento al sector público y en cuanto al sector privado. La siguiente. Bien, y por último nos dice que los consultorios y los centros de salud pues dependen en cuanto a los municipios, de las mutuas o de las asociaciones. Aquí también la mayoría tiene un estatus público y el personal sanitario en ejercicio es lo más a menudo asalariado. Proponen asistencia general o especializada. Y en cuanto a los profesionales de salud, estos profesionales de salud van a contar con 1.7 millones de empleos y se va a destacar dos grandes categorías en cuanto a las profesiones, que son las profesiones médicas y las profesiones paramédicas. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los medicamentos, nos dice que los franceses son los mayores consumidores de medicamentos en el mundo y van a ser los primeros en Europa. Aquí los gastos han más que doblado desde 1990 y desde 1997, pues las compras de estos medicamentos van a ocupar lo que es el puesto del consumo de cuidados ambulatorios y en cuanto a los productos de farmacéutica va a sobrepasar lo que son los 27.000 millones de euros. La siguiente, por favor. Y por último nos dice que la BIP, que es dedicado a la salud, según en los últimos datos disponibles del estudio de la OCDE, Ecosalud 2000, Francia fue el país de la Unión Europea que dedicó un mayor esfuerzo presupuestario en lo que es la financiar la salud. Esto quiere decir que va a invertir a partir de un 11.8% de su PIB en la salud y un 9.2% destinado. Y en cuanto sigue lo que es viendo más del 75% del gasto que pues va a ser una cuota que se va que se ha ido manteniendo durante los 20 años. Y ya sería todo. Muy bien. Pues no sé. Creo que son de los Canadá y Francia, ¿no? Son de los países con los mejores, están dentro de los mejores. Quizá, no sé, habría que analizar otros países que no están considerados ahorita en el programa, pero hay países que han ya igualado a estos países, ¿no? Alcanzado ese mismo nivel. Y no sé si alguno ya esté superando a Canadá y a Francia. Vamos a ver España. España es muy interesante también. Su sistema de salud. Me llamó la atención, bueno, es algo que tal vez no tenga mucho que ver, pero ¿por qué lengua romance? No sé a qué se debe eso, por qué manejan eso de lengua romance. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Un poco, doctor, más o menos. Se supone que las lenguas del romance son las lenguas que derivan del latín romancia, que significa a la manera de Roma. Y son las lenguas Ok. derivadas que dan el español, por así decirlo, el francés, el catalán.
Ah, yo no, eso no lo sabía, por eso pregunté. Gracias, Alejandra Isabel. Un dato interesante también de este sistema es ese, bueno, eso ya prácticamente es en la gran mayoría de los países, ¿no? Hablaron de que la población entre 25 y 54 años representa el 37.48%, es la más alta, ¿no? Es decir, hay un franco envejecimiento, ¿no?, de la población. Y bueno, la esperanza de vida, pues ya lo mencionaron también muy interesante, ¿no? De las más altas. Y pues el PIB es muy similar, ¿no?, a lo que le asigna Canadá, 11.8, ¿no? O creo que es igual, ¿no? 11.8 los dos países, parece. Muy interesante. Pues no sé, comentarios. A mí me parece un muy buen sistema. Algo importante aquí en este sistema es que sigue prevaleciendo o privilegiando, mejor dicho, el primer contacto, ¿no? El primer nivel. Creo que eso es parte ya de las fortalezas, ¿no? Y que creo que por ahí es donde... Y pues el recurso, ¿no? La asignación de recursos, pues que no hayan fugas, ¿no? La aplicación de ese recurso en el nivel que más se requiera, es decir, que la aplicación sea y la asignación del recurso sea el adecuado. Bueno, por ahí van ellos, ¿no? Muy bien, pues felicidades al equipo, muy, muy, muy bien explicado todo. Y pues creo que cerramos con esto, ¿no? Es viernes, así que hay que irse ya. Ya son las 7.